tardes. Queridos embajadores, queridos representantes del cuerpo diplomático, amigos del Instituto Cervantes, bienvenidos a esta inauguración del quinto Festival de Culturas Iberoamericanas. El Cervantes, como ha expresado repetidas veces la Corona, como ha expresado el Gobierno de España, como ha expresado la dirección del mismo instituto, tiene una vocación abiertamente iberoamericana. Esto se ha traducido en los últimos años, por ejemplo, en el convenio firmado con la Secretaría de Relaciones Institucionales, Exteriores de México, para la utilización conjunta de espacios de los consulados mexicanos y de espacios del Instituto Cervantes. Se ha manifestado también, por ejemplo, en la presencia de la Universidad Autónoma Nacional de México en la sede misma del Instituto Cervantes, así como del Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Se ha manifestado también y se ha hecho práctico esta vocación del Cervantes en la creación del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, que se llevará a cabo con la Universidad de Salamanca, con la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad Nacional Autónoma de México, y era algo que, si ahora vemos que se traduce o que se lleva al negro sobre blanco, que se lleva a los papeles, era algo que estaba ya, por así decirlo, en nuestra genética desde que empezamos a tener una presencia los institutos Cervantes en el mundo. Allá donde hay una embajada o un consulado de un país iberoamericano, la colaboración con ellos está siempre presente. Y así ha sido en nuestros 25 años de existencia que ahora mismo cumplimos. Este año es el 25 aniversario de la creación del Instituto Cervantes. Y es también el aniversario de Miguel de Cervantes. Hoy vamos a aportar a ese aniversario nuestro pequeño granito de arena, a la celebración de ese aniversario. En este quinto Festival de Culturas Iberoamericanas nos vamos a encontrar con todas las expresiones artísticas, cinematográficas, literarias de Hispanoamérica. Vamos a celebrar también 2 centenarios, no solo el de Miguel de Cervantes, vamos a celebrar también el de Rubén Darío. Tanto Rubén Darío como Miguel de Cervantes son patrimonio de toda América y de toda España. Las obras de Cervantes llegaron muy pronto a América. El Quijote, con la tinta todavía fresca, viajaba por los caminos imposibles de los virreinatos y fue leído en América casi a la vez que en España. Es por tanto de América como de España. Llegó más tarde seguramente a Escandinavia, bastante más tarde, y de todo eso es de lo que nos va a hablar el profesor Ken Benson, que es el jefe del Departamento de Lenguas y Literaturas, Romances y Clásicas de la Universidad de Estocolmo, experto en historia de la literatura, experto en el siglo de oro español, pero también y sobre todo en la literatura moderna y contemporánea de España. Bienvenido, profesor, te cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Se me oye? ¿Esto está puesto? ¿Sí? El plano siempre marca rojo, entonces no sé si es para un lado o para otro. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora me oigo yo mismo. Quizá demasiado. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor, un gran placer estar aquí en esta casa, en este Instituto Cervantes, y hablar precisamente de Cervantes. Porque Cervantes no es solamente el escritor que escribió obras canónicas como El Quijote y muchas otras, sino que es de alguna manera la representación de lo que se puede considerar
la hispanidad. Y lo que acaba de mencionar nuestro director actual del Instituto Cervantes es sumamente importante, en cuanto que en Suecia y en Escandinavia, como voy a tratar de dar algunos ejemplos, la figura de Cervantes y la figura de la cultura española es algo que hoy, en la época de la globalización, parece que todos estamos aunados, pero para crear una conexión cultural hace falta tener una conexión durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Es algo que se establece no de un día para otro, no de una década para otra, sino a lo largo de muchos siglos. Y la globalización, tal y como está hoy en día, sobre eso acabaré diciendo algunas cosas, es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Porque igual que las universidades hablan de internacionalización y es lo mismo que el inglés, la globalización tiende a hacerlo de la misma manera. Entonces la colaboración de los departamentos de lenguas extranjeras, como se llama aquí, porque el inglés ya no es una lengua extranjera. El inglés es una segunda lengua que existe en Suecia. Y la ley de la vagancia, que no solamente la tiene Sancho, sino que la tiene todo el mundo, hace que el espíritu del mínimo esfuerzo impere. Entonces el aprendizaje de varias lenguas es una cosa que es sumamente compleja, difícil, y ya desde la escuela se empieza a notar. Los niños el inglés lo tienen desde la base, tienen canciones, es cool hablar en inglés, y hablar en las otras lenguas es una dificultad muy grande. A principios del siglo XX ocurrió algo inaudito en los países escandinavos. El Quijote fue traducido entre el 2000 y el 2001 en 4 versiones distintas prácticamente simultáneamente. Salieron 2 traducciones del Quijote en Dinamarca, salió una traducción en Noruega y salió una traducción en Suecia a cargo de Høgenhøg. Y esto es algo que es muy sorprendente, porque no es un libro así fácil de leer, fácil de traducir. Y no es un libro tampoco de una lectura excesivamente fácil. Pero el hecho de que de repente en un par de años se hicieran 4 traducciones es algo inexplicable y algo que, volveré sobre ello, algo que es realmente inaudito. Porque, como voy a tratar de mostrar, porque aparte de la dificultad de aprender otras lenguas y de tener una perspectiva sobre lo que es el mundo global bastante superficial en la actualidad, otro de los elementos fundamentales que nos falta es la base histórica, ¿no? Entonces, para entender las diferencias culturales entre los países escandinavos y los países mediterráneos, hay que mirar en la historia y hay que mirar en la tradición, porque lo que existe hoy no es solamente cuestión de los últimos 10, 15 años, sino que es cuestión de milenios. Antes de empezar con ello, quiero también decir que es un gran placer estar aquí en el Instituto Cervantes, porque cuando por fin se estaba gestando la idea de hacer un instituto escandinavo en Escandinavia, porque solamente existe el de Estocolmo, yo entonces era catedrático en Gotemburgo y intenté por todos los medios, y fracasé como Don Quijote, en que el instituto fuera a Gotemburgo. ¿Y por qué Gotemburgo? Porque entonces yo, claro, defendía la ciudad de Gotemburgo como la ciudad cosmopolita, la ciudad que mira hacia el occidente, la ciudad además que está en medio de las 3 capitales escandinavas. La idea era magnífica, pero como el Cervantes no vino a mí a Gotemburgo, tuve yo que venir a Estocolmo. Así que uno de los motivos por los que tuve que solicitar esta cátedra era para estar aquí con vosotros hoy. Para comprender la importancia que tiene la transmisión de la cultura, hay que valorar muchísimo
la labor de los traductores. Yo he mirado bastante las historias de las literaturas y es impresionante la construcción que se hacen los historiadores de la literatura, y totalmente imaginaria. El Quijote no tiene imaginación en comparación con los historiadores de la literatura en ocasiones, para reflejar su visión de un mundo supuestamente distinto al propio, ¿no? Entonces los traductores lo que hacen es esta gran labor de introducirse en la cultura ajena y trasladarla a la cultura propia. Esto es una labor impresionante. Y además son los traductores personas que a lo largo de los siglos se convierten en una especie de híbridos, porque forman parte de la cultura meta y de la cultura... ¿Cómo es? ¿Meta? ¿Sí? Fuente, gracias. Quería comprobar que ustedes estaban todavía atentos. Y se convierte en este estado de hibridez en los representantes máximos del biculturalismo y de la multiculturalidad. Hay algunos, y esto puede sonar estrafalario, pero a mí no me lo parece, que consideran que las historias de las literaturas no deberían de contener solamente las literaturas nacionales, las escritas en la lengua nacional, sino incluir también las traducciones. Porque cuando un libro traducido entra en el mundo cultural nuevo y es leído en la lengua meta, se convierte en un objeto estético, en un objeto literario propio de la literatura, si es en este caso la traducción del Cervantes al sueco, de la cultura sueca. Porque está escrito en sueco. Y por supuesto que es una traducción, pero es también una gran creación para que este texto pueda pasar en el tiempo y en la cultura de un sitio a otro y pueda ser entendido hoy en día por un público que no tiene ninguna relación con esta cultura ajena. Con esta breve introducción me voy a ahondar ahora en la historia. Y vamos a ir bastante abajo, mucho antes de cuando Cervantes escribió su obra. ¿Y por qué? Porque solamente haciendo este paseo histórico vamos a entender por qué existen estas diferencias culturales. Porque yo creo que es muy importante hablar de las diferencias culturales. Hay una tendencia con la globalización a que todos somos exactamente iguales, todos nos entendemos, etcétera, etcétera. Esto no es sino un conocimiento sumamente superficial de la cultura ajena. Nosotros podemos entendernos, podemos tener una serie de costumbres en común, podemos aprender la lengua de la otra persona, pero solamente entendiendo su mentalidad, su historia, entenderemos la trascendencia de su pensamiento. Y la historia de Escandinavia, yo creo que es una de las causas por la que se tradujo tan tardíamente la novela fundamental de Cervantes a las lenguas escandinavas. En el caso de Noruega, en el siglo XII o el siglo XIII, hubo un rey llamado Håkon IV Håkonsson, que durante el periodo de 1217 a 1263 estableció contactos con la monarquía castellana de Alfonso X el Sabio, aliándose ambos reyes en su campaña por la corona del Sacro Imperio Romano. Este rey, Håkon IV, introdujo en Noruega, como ya lo hiciera su abuelo, el rey Sverre I, bastante antes, en el 1177, este Sverre I introdujo el derecho romano. Y de esta forma parte de la cultura continental europea, en forma de las novelas de caballerías en verso, de Chrétien de Troyes, fue introducido por este rey, por Håkon IV. Lo cual es fundamental para entender a Cervantes, claro. Y lo hizo acoplando
el género de las novelas de caballerías al modelo escandinavo de la saga. Y gracias a este rey se estableció, por tanto, un fuerte contacto entre las literaturas medievales procedentes de la Europa occidental y la literatura noruega, basada en las tradiciones de las sagas islandesas y de las sagas reales, así como en la poesía escáldica y édica. De esta forma, la política cultural de Håkon Håkansson creó un público lector de novelas de caballerías pertenecientes a una nobleza que iba asumiendo paulatinamente las ideas políticas y estéticas que vienen de Europa, de la Europa medieval, abandonando las de cariz escandinavo. Esto suena muy bien. Nos vamos acercando a Escandinavia con los países mediterráneos. Pero hay que recordar, y esto es una diferencia crucial, que en Escandinavia en general y Noruega en particular, durante mucho tiempo estuvieron al margen de las tendencias ideológicas europeas. Noruega, por ejemplo, se cristianizó tras la batalla de Stiklestad en 1030, con todo lo que esto supone de diferencias culturales, de imágenes, de identidad cultural. Pero todo esto que había hecho por acercar el rey Håkon IV la cultura escandinava con la cultura del sur de Europa fue destrozado, en cuanto que durante el siglo XIV Noruega padeció múltiples crisis a causa de la peste negra, el cambio climático que sufrió durante este siglo. El cambio climático no es solamente una cuestión de la actualidad, y la influencia de la Liga Hanseática. ¿Y qué tiene esto que ver con la literatura? Pues mucho, porque estos tres factores mermaron la población y casi suprimieron a la aristocracia, con lo cual desaparece el público natural de, entre otras, las novelas de caballerías. Después de 1450 a 1814, Noruega estuvo unida a Dinamarca y después de muchas labores culturales a lo largo del tiempo, saldría la primera traducción del Quijote, en este caso al danés, tan tarde como en 1776. Y después de esta traducción del 1776, habría que esperar a 1916 para tener la primera traducción noruega de la obra de Cervantes. Una de las causas de la recepción tardía de la obra cervantina en Escandinavia es indudablemente la escasa importancia o la escasa presencia de la lengua española en esta región durante los siglos XVII, XVIII, XIX y casi mediados del siglo XX. Recordemos que durante estos siglos no hubo un gran contacto entre el mundo hispánico y el escandinavo, aunque cabe resaltar que a mediados del siglo XVII el matritense Carolo Rodríguez escribió para el príncipe heredero danés, el futuro rey Cristian V, lo que puede ser el primer curso de español en Escandinavia, Linguae Hispanicae Compendium. Pero al evidente impedimento que implica el desconocimiento de la lengua, hay que añadir la ausencia de un público capaz de leer, no de leer porque sean iletrados, sino de leer con pericia irónica, fundamental para entender a Cervantes, lo que hizo que la obra cervantina no se popularizara en Escandinavia hasta bien entrado el siglo pasado.
a las dificultades generadas por la ausencia de un público conocedor de la literatura europea, a la que se refiere Cervantes en su Don Quijote, hay que unir las producidas por las enormes diferencias culturales entre los países nórdicos y España, así como el tratamiento de los aspectos religiosos que se hace en ambas realidades. Simplemente el trasfondo cultural, la visión del mundo, la tradición e identidad cultural son tan distintas que no se encuentran. De todas formas, el paulatino proceso de globalización cultural ha hecho que el quijotismo haya estado presente en el mundo literario escandinavo también, ya sea incluido en las obras de otros autores traducidos a algunas lenguas escandinavas, ya a través de lugares y expresiones comunes utilizadas por los propios autores escandinavos. Así, en los años 60 del siglo pasado, en Suecia, Gustaf Fredén publicó un libro que se llama, un librito pequeño, que se llama Tres ensayos cervantinos, y se valió de una imagen que a mí me parece bastante ilustrativa de esto que estoy tratando de explicar. Y cito: la lengua española y la literatura española llegaron tarde a Suecia, y la influencia española en nuestra cultura durante mucho tiempo tenía forma de hilo de agua que corre con lentitud en lugar de caudal propiamente dicho. En efecto, para comprender esta circunstancia hay que tener en cuenta que en el siglo XVII los nobles suecos debían estudiar latín, francés, alemán, italiano e inglés. Y en los catálogos de bibliotecas de la época no suele encontrarse textos de autores españoles, con la posible salvedad de la existencia en la biblioteca de Uppsala, donde hay un registro interesantísimo del año 1649 del volumen 2 del Quijote, y posiblemente sea en original. Cómo llegó allí es un misterio. Y es en este contexto en el que las traducciones a las lenguas escandinavas adquieren su importancia de ruptura radical con la tradición histórica de las relaciones culturales entre el sur y el norte, entre Escandinavia y los países septentrionales. Hasta muy recientemente, la cultura hispánica era marginal en el espacio académico escandinavo, desbancado no solo por las culturas en lengua inglesa, francesa y alemana, sino también por la italiana e incluso la eslava. En la historiografía literaria sueca hay que esperar hasta 1784 para la publicación en sueco de unos pasajes del Quijote, a saber, los consejos de Don Quijote a Sancho Panza antes de tomar el gobierno de la ínsula Barataria. Curioso que se eligiera justamente estos fragmentos. Y hasta 1802 para la publicación de una traducción de la primera parte de la obra, que además no partiría del original español, sino de la última traducción al francés. Después habría que esperar a 1812 para tener la traducción de Jonas Magnus Stolpe, fácil pronunciación para los hispanos, que haría su aparición entre 1818 y 1822. Y en esta, la perspectiva ilustrada y racionalista de la época se percibirá en el prefacio, a cargo del propio traductor, quien califica a Don Quijote como un fanático completo, mientras que Sancho se caracteriza como una fiel imagen de la plebe, crédulo, supersticioso, cobarde, vago, ignorante y glotón. Y con esta lectura no muy delicada y no teniendo en cuenta la ironía, la comicidad, los guiños, pues indudablemente se está creando una imagen de la cultura española que tiene que ver, y de la cultura hispánica,
que tiene que ver con estos prototipos creados, el loco y el glotón. Pero pese a los prejuicios del propio traductor, esta traducción haría posible que la obra de Cervantes tuviera un importante influjo, sobre todo en la literatura romántica sueca, donde tanto Atterbom, Runeberg o Almqvist lo incluyen como un intertexto al que se refieren con frecuencia e incluso incorporan algunos de los personajes cervantinos en sus obras. Entre 1888 y 1892 aparece una traducción que va a mantenerse con distintos cambios hasta que sale la traducción de 2001 de Nurenhag. Estamos en 1888, bastante tiempo. Esta traducción es a cargo de Edvard Lidfors y aunque después se harán otras publicaciones en mediados del siglo XX, serán refundiciones y transformaciones del texto de Edvard Lidfors. Este texto además es un texto que hoy en día se puede considerar todo menos fresco, porque yo el otro día tuve una clase en la universidad con los estudiantes del segundo nivel, o sea que solamente llevan estudiado un semestre anteriormente de español, y normalmente se dice que a estos niveles solamente se les puede dar literatura moderna, porque si no se lía. Y fue fantástico, o sea, por supuesto no se leyeron todo el Quijote en el original, pero cada uno se leyó algunos fragmentos, lo trabajaron en grupo y se morían de la risa. Y esto es fantástico, que unos estudiantes que llevan un semestre de estudios puedan tener acceso a un original, lo lean en original con cierta dificultad, pero que además se rían. La comicidad, la ironía, es algo que es tremendamente cultural y tremendamente dependiendo del tiempo. Y que se haya mantenido esa comicidad al mismo tiempo que mantiene todos estos registros de niveles interpretativos que tiene el texto, es algo fuera de serie. Los franceses no pueden hacer eso. No porque no tengan buena literatura del siglo XVII. Es que no hay quien la entienda si no tienes un doctorado en historia de la lengua francesa. Esto, que la lengua española se mantenga desde tiempos tan antiguos y ya, vamos, el medioevo ya es más complicado, pero el Lazarillo también se lo he hecho leer en original. Y lo han podido leer. Esto es algo que además tanto la picaresca como por supuesto los libros de Cervantes han tenido una influencia brutal en la literatura mundial y sobre todo en la literatura inglesa. Es mucho mayor la influencia de la picaresca y de Cervantes en la literatura inglesa y la literatura isabelina que lo contrario. Por el contrario, la influencia es bastante pequeña. Y todo esto en las historias de las literaturas no nos lo encontramos. Nos lo tienen que decir los traductores, porque Nurenhag en su traducción, aparte de hacer esta maravillosa traducción, una traducción fresca, tan fresca como se sentía el Quijote en el momento en que salió, es igual de fresca para un lector contemporáneo de ella. También en ella nos introduce esta capacidad de ver el mundo desde tantas perspectivas distintas. Hay un caso curioso y es de un historiador de la literatura sueca que se llama Göran Hägg, que cuando analiza en su historia de la literatura en los años 60, todavía estamos, la literatura de uno de los autores más populares suecos, Carl Michael Bellman, y lo compara con Cervantes. Primero compara
Bellman con Shakespeare por la capacidad de ambos de combinar la cultura popular y de masas con la cultura elevada, algo que supuestamente forma parte de la cultura posmoderna. Estamos en el siglo XVIII y Cervantes ya lo hacía, ¿no? Y después va a llevar a cabo esta comparación con respecto a la primera novela moderna, la obra de Cervantes que nos ocupa. Y Hegg apunta que la sociedad del Estocolmo de esta época parecía la de un país actual en vías de desarrollo, con una administración parásita, estamos hablando de Suecia, no estamos hablando de ningún país mediterráneo, con una administración parásita, una corrupción imparable, así como una especulación y crisis económica continua. Situación social que urden nuevos encuentros culturales destinados a un nuevo público. Hegg ve aquí la capacidad de Cervantes, junto de otros autores como Boccaccio, Dickens o Mark Twain, de ver una nueva realidad que se está gestando muy alejada de la que describe la literatura de su tiempo. El humor es aquí el arma tanto para el maestro Cervantes como para el renovador Bellman, para conformar una visión realista, paródica y desencantada de la realidad social que les rodea. Y por tanto, aunque Bellman no se sabe, al menos, que conociera a Cervantes, pero el historiador de la literatura ha acercado aquí al público sueco para explicar a un autor sueco del siglo XVIII, se vale del ejemplo anterior de Cervantes. Esto es una gran renovación. Y recientemente, como todos sabemos, aunque no coinciden los calendarios, pero esto de que tanto Shakespeare como Miguel de Cervantes supuestamente murieran el mismo día, es interesante desde el punto de vista también de la recepción cultural. Porque que yo haya visto, Svenska Dagbladet ha dedicado muchos artículos a Shakespeare y que yo haya visto no ha dedicado ninguno a Cervantes. Por fortuna, Dagens Nyheter publicó este artículo traducido, este Salman Rushdie, y este artículo escrito por mi colega Anders Kölhed de la Universidad de Estocolmo, específicamente sobre el Quijote. Yo no sé si hay fuerzas culturales en lucha aquí, la conservadora contra la liberal, pero es fácil de ver ese parangón y de que lo fácil es restringirse a una cultura bien cercana, bien conocida, escrita en inglés, y otra que quizá se trata otra vez de alejar. Porque con el esfuerzo que hicieron los traductores escandinavos en el 2000 y en el 2001, no se arregla todo. El Instituto Cervantes, los profesores y todos los interesados en nuestra cultura tenemos que mostrarla continuamente a todos los suecos, a todos los escandinavos, porque es una cultura maravillosa y merece ser conocida como tal. Muchas gracias. Sí, después de la charla del profesor Ken Benson, muchas gracias. Abrimos un turno de palabra para quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario al respecto. ¿Sí? Profesor Benson, usted habló de la globalización, nos trasladó en la historia, pero no ha hecho una relación entre Cervantes y la globalización, porque por aquí la globalización es actual otra vez, y yo quisiera escuchar cómo usted ve el papel de España dentro de la obra de Cervantes, explicando o relatando sobre la globalización de esta época. Gracias. ¿Cuánto tiempo se me concede para otra charla? O sea,
Cervantes como escritor es un escritor que se nos escapa continuamente de las manos, tiene muchas posibles interpretaciones, pero sobre todo, y por eso hice un poco esta relación con lo liberal y lo conservador en los periódicos actuales suecos, porque si hay algo que caracteriza la figura de Cervantes es la tolerancia. En sus libros hay muchos personajes de muchas etnias y ninguno es subvalorado por su propia etnia. Puede haber parodia, puede haber ironía, pero sobre todo lo hace sobre el más cercano a sí mismo, que es el hidalgo. Entonces, yo creo que ese, para decirlo brevemente, es el mensaje más importante y la contribución más importante de Cervantes para este periodo de la globalización. Ya no sé, yo creo que hemos pasado el periodo de la globalización, creo que estamos pasando a una etapa histórica que es el de la migración. Y allí Cervantes realmente tiene mucho que enseñar justamente con esta perspectiva de la tolerancia. Algo que no me voy a meter en política porque estar aquí hay muchos embajadores, pero indudablemente lo que Cervantes quiere abrir es al diálogo, algo que la situación política española actual, desde luego, no está llegando a esa altura. Así que yo pondría a los políticos españoles a leer el Quijote. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Aunque usted lo expuso de una manera un poco general, ¿no? Me gustaría saber si la confrontación entre España como paladín del catolicismo y Suecia, identificada con el luteranismo, tuvo que ver en esta no transición del El Quijote a Suecia y al resto de Escandinavia, ¿no? Usted lo dice, pero... No, indudablemente, o sea, esto es, por un lado, que el cristianismo entra muy tarde en los países escandinavos y por eso no tiene la importancia como identificador cultural que pueda tener en países mediterráneos, pero indudablemente, o sea, mirar a Bergman y leer a Cervantes, o sea, ahí hay realmente mundos distintos, preocupaciones distintas. La religión tiene una gran influencia en la cosmovisión y en la sensibilidad, ¿no? Y entender la ironía de Caray Sancho, con la Iglesia hemos topado, en los países escandinavos pues dicen, bueno, ¿y qué importancia tiene esto, no? Sí, pero yo apunto algo más que los códigos culturales que ya de por sí dificultan. Yo pregunto si hubo algún decreto concreto político de censura de que obras provenientes de este país, que era el paladín del catolicismo, entraran en Suecia. No, que yo sepa. No, era la pregunta. Gracias. Ya se hizo la autocensura porque no había interés, entonces ¿para qué censurar algo que no llega, ¿no? Adiós. Bueno. Con la embajada hemos topado. Lo mío es muy fácil. No, simplemente como estaba esta mañana leyendo también la trayectoria profesional del profesor Ken Benson y los años pasados en Gotemburgo y luego la suerte para la Universidad de Estocolmo de que con esa experiencia de Gotemburgo pues hayas venido destinado aquí, y me interesó ver las dos cosas que yo... Destinado no, bueno, ganando una plaza en competencia y en oposición y con todo esto. Que a los embajadores los destinan. No, a los embajadores los pueden cesar inmediatamente, cosa que espero que a los catedráticos ya no les pase. Para los embajadores sí, al principio... No, pero vamos, voluntariamente que hayas venido a un destino, evidentemente ganando un concurso oposición, me imagino. Conozco poco el sistema sueco, pero de enorme dificultad. No, pero lo que me recordaba es un poco lo que también has anotado aquí, es decir, la necesidad de hacernos a una realidad nórdica, donde la lengua española pues, ha estado, y la cultura española ha estado mucho menos presente que en otras áreas geográficas más cercanas a España, e incluso algunos
destinos que yo he tenido, como en Argelia, pues era mucho más frecuente en las universidades argelinas pues tener un poderosísimo departamento de lengua y cultura española, porque la cercanía, luego digamos en Marruecos. Pero hay una cosa que mencionas como que está en tu vida y que es una tarea enormemente gratificante, que es la dirección de las tesis doctorales. Dirección de las tesis doctorales, y justo pues que en Gotemburgo en los últimos años tuyos pues haciendo un gran esfuerzo, porque no existía un departamento de hispánicas y que era más un departamento de lengua románica, hasta que ya luego pues pudisteis ponerlo en marcha. Pues mencionas pues que has logrado dirigir tesis doctorales. Mi pregunta es, en las tesis doctorales que recuerdas, ¿todavía hay algún hispanista o futuro hispanista doctorando que se acerque a la literatura clásica española, o ya todo lo que interesa al alumno de estas universidades, ya sea Gotemburgo, Lund, Uppsala o Estocolmo, es mucho más la literatura contemporánea? Y tú como profesor, ¿has alguna vez animado a alguien a hacer algo todavía sobre este periodo, digamos, cervantino? Gracias. Yo he dirigido una tesis sobre Quevedo y las flores de Alisi en la Universidad de Gotemburgo, y anteriormente sobre Cervantes se presentó en los años 80 una tesis doctoral, y recientemente, ahora 2 o 3 años, se presentó una tesis doctoral sobre Cervantes y el espiritismo y la magia de aquella época en la Universidad de Uppsala. Son los que me vienen a la cabeza en estos momentos. ¿Se ha hecho algún estudio de la influencia que tuvo la leyenda negra en las relaciones entre España y Escandinavia y su concepto? No sé si conocen a Snoilsky, que ha escrito sobre la leyenda negra. Vem kan ej utan till en gammal läxa, a Spanien är för dess måltidspillo. Hay algo, es un tema que me ha interesado mucho, como la leyenda negra crea un muro que impide mucha comprensión y que tiene que ver naturalmente con la guerra de los 30 años y todo aquello. Sí, sí. Yo lo que he visto al respecto es, por ejemplo, en las historiografías literarias que he mirado, o sea, la leyenda negra es algo que se lee sin problematizar de ninguna manera, sino que es algo que indudablemente es así, es algo que nos separa, etcétera, etcétera. Así que la leyenda negra ha sido utilizada durante muchas décadas como un elemento de poner un muro entre las culturas. Como hoy en día se habla de la corrupción, por eso quería sacar a colación la Suecia del siglo XVIII, tal y como la retrataba Bellman, ¿no? La corrupción no es una cosa cultural, sino coyuntural. Si no hay más preguntas, agradecemos al profesor Ken Benson a que haya visitado el Instituto Cervantes y por su charla, y agradecerles a ustedes que hayan venido, su presencia aquí, gracias a los embajadores, y a continuación abrimos este festival con un brindis fuera. Les invitamos a tomar una copa de vino español de las Rías Baixas, y muchísimas gracias.